Buenos días, compañeros de la Universidad de León. Nos presentamos, soy su servidor Carlos Hernández, cursor de la arquitectura, de la carrera de arquitectura, y mi compañera. Yo soy Miranda González, pues hoy estamos con el arquitecto. ¿Qué tal? Soy Mauricio Alonso, mucho gusto. Bienvenidos. Esta será una pequeña entrevista corta de unas 10 preguntas aproximadamente para conocer un poco del trabajo del arquitecto, la manera en que le implementa él su estilo y también un poco de la administración. Y podemos empezar mencionando, pues, arquitecto. Investigué un poco sobre su formación académica, pero me gustaría que usted nos compartiera en qué lugares y cómo fue. Pues nada, yo empecé con la inquietud de estudiar arquitectura desde chiquito, así, ¿no? Lo típico que me decían que dibujaba bonito y iba a ser un gran arquitecto, entonces me la creí y aquí estamos, ¿no? Yo estudié en Guadalajara, en el TESO, en el 2003 fui egresado. Posteriormente estudié la maestría en arquitectura de interiores por la NAGUA. Entonces, desde el 2000, previo a ser egresado del TESO, el TESO es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Y previo a esto, yo estuve trabajando con Alfredo Hidalgo, que es un gran arquitecto, le mando un saludo, así como con Luis Céspedes también, que trabajó en Skidmore, Owen & Merrill, que es SOM. Entonces aprendí mucho desde el TESO y también desde la etapa laboral. Y la maestría fue algo que vino a complementar mis estudios ya como arquitecto en detalle fino. ¿Es originario usted de la ciudad de...? Yo nací en Celaya, Guanajuato, y después me fui a vivir a Guadalajara en 1998, 1997, y luego ya vine para acá. Pero no, estoy omitiendo mucho periodo de Guadalajara. Allá fundé mi estudio con otro arquitecto y un ingeniero, y primero nos llamábamos Construye 3 porque formamos una sociedad y estudios, ya no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, en fin, estuve 10 años con ese estudio más o menos y luego ya me vine a hacer proyectos acá al Bajío. Leí que en 2014 es cuando, digamos, consolida su estudio, pero ese fue ya aquí en San Miguel. Ya fue en San Miguel. Okay. Justamente desde Guadalajara ya había inquietud de cada uno de los socios, a los tres, como te repito, de cada quien ir por el camino que deseaba, y yo pensé en San Miguel y desde ahí se consolida como en arquitectura. Entonces ya así es como se llama el estudio y bueno, bajo el nombre propio, ¿no? Mauricio Alonso. ¿Cree que, digamos, a lo mejor llamar la separación se da por formas de trabajo de cada uno o gustos? Intereses, más que nada, intereses. En realidad, uno de los socios era ingeniero y se quiso ir por el tema constructor y interés social. El otro socio estaba casándose, entonces tenía otros intereses, y nuestro estudio romántico de diseño no estaba funcionando. Aunque teníamos trabajo, pues no le daba para sostener, ¿no? A una familia, tal vez, ¿no? Dependiendo cómo lo veas. Afortunadamente nos iba bien, pero él creo que incluso nos asociamos los tres con la intención de incursionar en las tres necesidades, ¿no? En la área constructora, por Pancho, que era uno de los socios, por Rodrigo, el tema económico, y por mi cuenta, el tema de diseño. Conseguimos con un cliente que nos prestaban 6 terrenos en Tonalá, Jalisco, y teníamos la intención de hacernos súper ricos, ¿no? En estos proyectos de gran escala, cosa que no funcionó.
¿no? Lo hicimos un poco mal y fue una gran lección, ¿no? Para todos. A la fecha, las casas se quedaron en el limbo, ¿no? Y al final, bueno, eso fue un gran aprendizaje. Pues de los errores se aprenden. Así es. Y bueno, preguntando un poco sobre la forma de trabajo. Bueno, con respecto al diseño, como ¿en qué se enfoca? Por ejemplo, al elegir una forma, al cual con la iluminación, con los colores, como ¿cuál es su objetivo? Pues yo me enfoco, bueno, ahorita estoy extrayendo mucho con los que están impermeabilizando el techo de la plaza. Si quieren, no sé quién que les diga, que paren un poco la música. Pues no sé, igual no creo que se No. retira mucho. Bueno, yo estoy extrayendo mucho. Bueno. ¿Me puedo repetir la pregunta? Así que, por ejemplo, esa es su manera de trabajo, por ejemplo, de elegir, no sé, un cierto volumen, un cierto color, la iluminación, la coordinación. La inspiración surge, ¿no? Realmente es algo que no forzas, dependiendo del proyecto, dependiendo del cliente, la información que tengas del sitio, principalmente las necesidades, desde armar un programa de necesidades, un diagrama de flujos, de muchas cosas, ¿no? Sin embargo, desde que estás en entrevista con el cliente surgen muchas ideas, ¿no? Desde dónde te reúnes, desde qué escuchas, qué te comenta, todo eso hay que no darlo por sentado. Desde ahí pienso yo que surgen los proyectos y enriqueces un poco la experiencia, tu experiencia diseñando lo que te pidan. Por ejemplo, yo al hacer un restaurante también me especializo mucho en estética, en diseño y ahora la NAWA me pide que dé el curso de la maestría de restaurantes, de diseño de restaurantes. Esa inspiración surge, por ejemplo, hablando de restaurantes, surge desde cuando piensas aplicar una silla, ¿no? Entonces, desde ahí parte un poco la inspiración del diseño de todo el restaurante muchas veces, o de la iluminación tal vez, ¿no? Por eso hablaba de que todo depende del proyecto al que vaya dirigido. En el caso de restaurantes puede surgir así, ¿no? Sacar de contexto las cosas. Yo tengo unos restaurantes que diseñé en el 2009, tal vez, en Irapuato, y yo tenía la necesidad de poner algunos elementos de diseño, y de ahí surgió un poco la inspiración. Ahora, si vas a enfocarte un poco a residencial, ahí retomo un poco lo que te estaba hablando hace rato, ¿no? Que depende de la experiencia con el cliente. O sea, es un espacio que tú le vas a dar a una familia, o a una pareja, o a unas personas mayores. Entonces, ¿de dónde surge la inspiración? Es muy particular el proyecto. Mis diseños son, para mí, muy especiales por eso, porque cada proyecto es un... Mencionando o retrasándonos un poco a lo que dice de los restaurantes, tengo entendido que trabajó en un restaurante llamado El Burgués, ¿no? Hice dos restaurantes para los empresarios de Burgués, exactamente. Uno está en León, Sí, y otro está en Celaya. Ahí el giro es como un poco de sport bar, algo así parecido. Ahí déjame recuerdo, porque fue como en el 2010 también. Los clientes llegaron con la idea innovadora. El primero fue en Celaya, entonces querían ellos, en ese entonces la tendencia de diseño urbano y industrial estaba muy en tendencia, vaya la redundancia. Entonces, bajo esa premisa, hice muchos ejercicios de reutilización. También siempre hay que tener en cuenta que las obras se van a construir, hay que reutilizar las 3 R's famosas, ¿no? De recuperar, reutilizar bueno, en fin, el chiste es que, por ejemplo, ahí en la barra perimetral, todo el tabique, ya teníamos una fachada para el restaurante, ¿no? Entonces, considerando un poco la premisa de los inversionistas,
traté de que la fachada dara el muro básicamente con publicidad política de campañas. Entonces lo que hice fue nada más mantener esos tabiques y abrir unos vanos y utilizar un poco la fachada. Y de toda la demás parada es reutilizar ese mismo tabique viejo y implementarla en el muro atrás de la barra. Entonces ahí empezó la inspiración de ese restaurante, digamos, ¿no? O sea, retomando esos dos núcleos o el de vectoras, de ahí surge todo el burgués. Y hay una cubierta en la terraza que son puros avioncitos de papel y todo surgió desde un tatuaje que me hice en el brazo. Justo lo había hecho y de ahí surgió un poco abstraer la idea del avioncito de papel en diferentes dobleces y de ahí surgió un poco toda esa techumbre. La idea inicial era colocar celosía de barro, pero era muy pesada, entonces la inversión de la estructura iba a ser costosa. Entonces decidimos por una lámina calibre 22 tal vez, y con eso resolvimos el tema de sombra y lluvia, ¿no? Superponiendo cristal. Por las imágenes que vi, bueno, conocí yo por imágenes el que está en el León. El León, sí. Que también, sí, concuerdo con lo que dice que se ve un poco industrial y también como, digamos, lo que encajona en el espacio, que es como estas láminas y el juego que como diagonal, por decirlo así, a un árbol, por llamarlo de otra manera. Sí. Entonces, creo que sí encaja mucho con lo que dice y con las ideas que me comenta, tenían las inversiones. Así es, sí, hacer restaurantes es muy divertido, la verdad. Es un trabajo que se vuelve algo muy artístico, que te permite sacar de contexto cosas que no tienes. Por ejemplo, en un restaurante francés que diseñé en el 2009 tal vez, los plafones eran 3 plataformas de camioneta Nissan estaquitas, ¿no? Y de ahí yo con unos tensores en diagonal logras que el habitante pase desapercibido de inicio, el que son 3 plataformas, porque tú los ves como plafón de abajo, ¿no? Pero cuando vas al baño o vas a visitar la planta alta de este restaurante que se llamaba Cacheni, ahorita ya le cambiaron el nombre, ya estamos hablando de hace 15 años, aprecias que son estas cajas de camioneta, ¿no? Entonces te diviertes mucho generando ideas para restaurantes. Por eso me invitan a dar el curso de diseño de restaurantes en esta maestría y me divierto mucho con ello. Sí, pues hablando un poco, regresamos un poco relacionando a la otra pregunta de quizás su forma de trabajo, le preguntaría a usted qué opina de la siguiente afirmación. El éxito en la realización de un proyecto de construcción tal vez depende más de un buen manejo administrativo que de un esfuerzo técnico. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? No estoy de acuerdo, porque tú puedes optimizar el costo de una construcción desde el esfuerzo técnico. Es decir, desde trabajo en gabinete, es decir, detallando cada uno de los planos, cada una de las uniones, cómo vas a acamatar los pisos, cómo vas a optimizar los materiales, cómo vas a diseñar las ingenierías, cómo vas a programar la obra de la construcción, los pedidos de canceles, las carpinterías. Optimizando este trabajo en gabinete puedes optimizar los costos isofacto, ¿no? Entonces, una recomendación es hagan un esfuerzo técnico desde el principio para poder salvar los costos de tu cliente. Así es básicamente la planeación, es ese esfuerzo técnico que haces al principio, una obra que puedes construir en 6 o 8 meses. Si no lo haces, se puede ir a un año o más, ¿no? Entonces échenle cuentas, ¿no? Por semana una raya de 50,000 pesos por 3 meses. Desde ahí ya empezamos por el despacio. Y simplemente ¿por qué? Porque estás esperando los closets, estás esperando los canceles de vidrio, estás esperando los baños, etc. Entonces tienes que planificar. Bueno, también estuvimos viendo un poco de sus zonas de trabajo.
principalmente pues los mismos a nivel de Querétaro y Guanajuato, ahora sabemos que es la León. Se ha expandido hacia otros lugares, ha trabajado o como lo mencionaba, a lo mejor en su formación académica en Guadalajara, tengo algunos proyectos favoritos de ciudades. Sí, sin duda tienes mucho cariño a los proyectos que vas dejando en el camino. Sin embargo, mis proyectos favoritos son los que actualmente estamos desarrollando. Siempre son como una tendencia ascendente a mejorar tu calidad en el diseño, tu calidad en la construcción, tu calidad en gestión. Se vuelven tus favoritos, pero lo que sí pienso yo es que no hay evolución de un arquitecto si te sigue gustando tu obra de hace 5 años. O sea, tienes que descubrir las virtudes que tiene ese proyecto y quererlas, apapacharlas y dejarlas ir. Pero aprender de lo que pudiste haber hecho mejor en ese proyecto. Entonces, ese es el punto importante que ustedes como arquitectos que están por egresar tengan en mente, ¿no? Siempre estarse actualizando y mejorando un poco. Tener un análisis, un ojo crítico de tu mismo trabajo para poder evolucionar es esencial. A lo mejor el no dejar ir o encariñarse mucho puede provocar que te vuelvas muy repetitivo. Te puedes volver muy repetitivo, que eso no está mal, siempre y cuando otros aspectos de la obra evolucionen. Puedes tener un sello como diseñador, como yo lo he tenido en diferentes fases de mi vida profesional. Yo empecé con mi primer proyecto de una discoteca en ese entonces, ahora antros o como lo quieran llamar, en Guadalajara, se llamaba el NOTS. Fue en el 2002, tal vez. Y le agarras mucho cariño. Y mis siguientes restaurantes tenían algo de NOTS, ¿no? Y empiezan como a generarse firmas. Luego en el 2005 hice mi primera casa en Guadalajara, diseñada y construida, y esos elementos con aristas rectas y macizos, claros, se mantienen al día de hoy, pero con una evolución que puedes ver por los años. Estamos hablando de 20 años más. En esos 20 años sí te queda como un sello, pero si yo hago un recuento de mi trabajo, hay elementos que yo sé que tú como persona que estás analizando mi trabajo puedes identificar que se repiten, que no está mal, pero cómo ha evolucionado el trabajo. Eso te lo da el ojo crítico de tu mismo trabajo. Y bueno, ya digamos, está de manera independiente a la fecha. Tenemos una pregunta que hacerle sobre, digamos, las fortalezas que encuentran en esta parte. Sí, bueno, les voy a mencionar más o menos cuáles son sus fortalezas, particularmente como estudio. Mis fortalezas, pues creo que no tenerle miedo a proponer. Soy un arquitecto positivo y como dije, no me da miedo. Bueno, entrándonos ya un poco al tema de la administración, sabemos que pues a lo mejor puede cambiar un poco o mucho, como usted lo menciona, a lo mejor tener a un arquitecto, un ingeniero, bueno, son diferentes puntos de vista, pero entre una de las importancias de la administración es que favorece el esfuerzo humano. Es cómo ha hecho usted que se logre un equilibrio o optimizar el rendimiento y el uso de recursos. El equilibrio entre el rendimiento y el uso de recursos. Por ahí una palabra que no te escuché al principio de la pregunta. Que la importancia de la administración favorece el esfuerzo humano, favorece que se mantenga un equilibrio entre la eficacia y la eficiencia. ¿Cómo es que usted logra equilibrar o optimizar
digamos, las compensaciones entre el rendimiento y el uso de recursos. Lo que decía hace un rato, ¿no? Es ese esfuerzo técnico del inicio del proyecto antes de entrar a construcción, lo que te va a hacer esa administración del capital humano que vas a esforzarse contigo en el proceso de la construcción. O sea, es decir, saber que vamos a entrar a esta casa en cualquier terreno y ya por detrás tener un papeleo que sustenta lo que es subsecuente, ¿no? Es decir, el diseño de closets, de puertas, de carpintería, de metalería, tener todo diseñado, tener un detalle, tener tu carpeta ejecutiva al 100, eso va a administrar tu capital. Tener una base de respaldo y que sea de conocimiento de todos, ¿no? Porque si ese es el error de muchos despachos y estudios, ¿no? que tienes la idea de cómo van a ser las ventanas, pero si no lo tienes en papel, el herrero o el aluminero o el carpintero va a diseñar la ventana por ti. Y eso no lo debes de permitir. Tienes que diseñarla tú para que tenga el valor de tu firma. Sabemos que al estar, digamos, en su propio estudio o de esa manera libre, independiente, donde puede proponer, pues igual asume muchos, digamos así, muchos cargos, mucha responsabilidad del control básicamente de todo. Entonces, una pregunta que hacerle sobre el control. Sería como cuáles elementos influyen al momento de tener como todo en orden, que sabemos que ese es el control. Usted, por ejemplo, mismo lo menciona, se mantienen todos informados, podríamos como darles unos elementos. Bueno, todo empieza desde que el cliente llega contigo, es un poco hacer participar a toda la oficina. Yo no soy ese arquitecto que se encierra en una sala de juntas porque le da pena mostrar al gabinete qué casa viene, de cuántas recámaras, de cuánta inversión incluso, cuánto se va a cobrar por el proyecto, cuánto va a costar la casa. Todo eso yo lo hablo a todo lo que representa como el esfuerzo humano, ¿no? del estudio. De ahí partimos y de ahí entonces se diseña cada una de las partes de la carpeta ejecutiva y, como les decía, es mostrar a simples sketches lo que traes en mente y empezar a evolucionar el dibujo técnico, regresar a calificar el dibujo técnico y en base a eso ir evolucionando el proyecto. Lo ideal es, hasta tener la carpeta ejecutiva, empezar la construcción. Muchas veces los clientes, por mil razones, principalmente económicas, quieren empezar inmediatamente. Entonces, muchas veces uno como arquitecto da ese paso sin tener la carpeta ejecutiva y ahí es donde se puede apurar un poco la eficiencia. Sé que al estar, digamos, ya de esta manera con su propio estudio, digamos, usted es libre para proponer y para pues, prácticamente llevar la dirección de todo. Pero a lo mejor contrastándolo con a lo mejor una empresa, un conjunto, un despacho de arquitectura, se puede encontrar algunas diferencias sobre las labores necesarias. ¿Es más para usted el trabajo, supongo? ¿O hay cosas que trabajando con una empresa se le puede delegar a alguien más? ¿Cuáles son los principales retos que usted encuentra al estar, digamos, ahora de esta manera, llamémosle solo? Sí, pues dependiendo cuáles sean tus metas como individuo y como despacho y como firma. Yo soy de la idea de que todos tenemos ambiciones y las personas que llegan a la oficina conmigo, yo desde el principio yo delego muchas responsabilidades, asumiendo el riesgo de muchos aspectos, ¿no? Una está la inversión, ¿no? Otra es el prestigio, que ya vienes formando por los años, pero sin embargo que no puedes hacer todo, no soy de esos arquitectos que hacen todo. Yo desde el principio que incursioné en
debe confiar a quien está dibujando, a que tenga la capacidad de entenderte cuáles son tus ideas rectoras en cuanto al diseño, para que pueda resolver el obra, ¿no? Esta persona. Y al final la carpeta ejecutiva la hace alguien más, pero esa persona es la que se encarga de la construcción. ¿Okay? No lo quiero llamar residente de obra porque en realidad somos un equipo multidisciplinario donde nos delegamos y nos repartimos todas las labores, pero siempre va respaldado por Mauricio Alonso, ¿vale? Y es el que al final o paga los platos rotos o se lleva las que crecen. Pero bueno o malo ya no te representa de manera de una firma de arquitecto, sino del propio arquitecto y decide si es bueno o malo. Así es, sí, la identidad le da mucha paz a los clientes para confiar, ¿no? Porque pues al final, aunque el estudio se llama en arquitectura, en realidad quien nos está contratando es al mono. Y es con el que se van a quejar, y es con el que se van a respaldar. Entonces, pues, concretando un poco la respuesta a tu pregunta, siento yo que cada quien tiene una responsabilidad y yo soy de la idea de que todos tenemos una oportunidad de aprender, yo mismo, y por eso delego responsabilidades. Pues como decía que a lo mejor puede llegar a caer en multidisciplinaria al momento de llegar, pero al momento de a lo mejor no ser el estudio de arquitectura, sino de ser la persona, el Mauricio, el arquitecto, en esa parte interdisciplinaria, ¿cómo nos enlistaría o cómo destacaría algunos puntos que no deben perderse en la moral o la integridad de un arquitecto para que, como usted decía, pues tenga un buen prestigio, un buen respaldo? Pues antes que nada tienes que estar consciente de tus metas, ¿no? No llegas a la cima, son mesetas, ¿no? Tienes que tenerlas muy claras para ir escalando en esto. Y teniendo al alcance tus sueños, ¿no? Que nada los detenga, tiene la parte que le va a dar fundamento a todo esto, y es simplemente ser honesto contigo, ser honesto con tu cliente, ser honesto con la sociedad, tener responsabilidad civil y básicamente hacer las cosas bien. Invariablemente va a haber errores, entonces yo no llamo errores, son oportunidades, ¿no? De aprendizaje, y durante toda tu vida como arquitecto o como autor o como dentista o administrador siempre tienes que tomar esos pequeños tropiezos en el área de la oportunidad para aprender y salir adelante, y nunca echarte para abajo. Esa es un poco de las fortalezas que también siento que tenemos, que nunca nos echamos para abajo. Pues allá, pues para terminar, hablando un poco de la parte legislativa, bueno, depende mucho el trabajo y como dice Giro, si va a ser a lo mejor una casa para una familia, un restaurante, pero supongo que a lo largo de su carrera se ha tenido que enfrentar con esta parte, ¿no? De los conocidos permisos y todos esos trámites. ¿Cree que se ha encontrado con algunas dificultades sobre el tema de ser un arquitecto, o cuando empezó, cuando era un arquitecto nuevo, a diferencia de trabajar con una firma? ¿Cree que se le dé preferencia a alguien más al momento de realizar? Yo estoy seguro que sí se le da preferencia a alguien más, y siempre va a pasar, siempre va a haber alguien arriba de ti. Entonces es la parte en donde te digo que nada detenga tu sueño, que no te detenga la solicitud de un permiso de construcción, que si tienes que ir ahí y quedarte ahí todo el día, pues vas a ser escuchado. Entonces es la parte legislativa y honrosa que en lo
pues, me di cuenta que, como les decía hace un rato, no puedes hacer todo tú. Entonces, yo ahorita las bases que quiero mantener en mi estudio es, pues, primeramente conseguir el cliente para tener los proyectos que podamos diseñar y entonces poder tener trabajo todos, ¿no? Entonces, es la parte que cuando empiezas, que a lo mejor esa es la parte en la que va a enfocar tu pregunta. Yo pienso que reitero, o sea, que no te dejes vencer por un trámite burocrático que hay que hacer. O sea, eventualmente las entidades van evolucionando y van mejorando su calidad en el servicio. Eso me queda claro en algunos otros estados de la República. En Guanajuato todavía no, pero llegaremos, ¿no?, a ese punto. Bueno, ya como última pregunta, me interesaría saber por qué decidió trabajar aquí en San Miguel de Allende y cómo ha sido su manera de trabajar, porque sabemos que hay norteamericanos y diferentes nacionalidades. Entonces, ¿cómo ha sido su manera como de trabajo ya enfocándonos en San Miguel de Allende? San Miguel de Allende fue una ciudad muy cercana a Celaya cuando yo nací y empecé a visitar, ¿no? Luego me fui a vivir a Guadalajara, donde estudié, y cuando 505, que era nuestra oficina allá en Guadalajara, nos decidimos separar, pensé claramente en las oportunidades donde yo estaba viviendo en ese momento, que era Guadalajara, y decidí por un proyecto que traíamos en Celaya. Yo hice una escuela en Celaya y fue la razón por la que regresé un poco a Celaya. Este Instituto Green lo diseñamos y lo construimos en el 2007, creo, y de ahí me salió una casa de uno de mis hermanos. La diseñé y a los 2 o 3 años me habló para pedirme que la construyera. Justo quedó en el momento donde los socios decidimos separarnos en Guadalajara. Y fue una oportunidad porque me acuerdo en ese entonces mi hermano me dijo, pues güey, creo que debes de construir tú, si no, pues dime que, o sea, que compro el proyecto y ya, ¿no? Ahí fue un área de oportunidad, pero mis ganas de no vivir en Celaya me empujaban a ver el horizonte y decidí venir para acá. Yo no consideraba tanto que hay extranjeros y que, sin duda, el platicar en ese entonces con una amiga que ella salía con un arquitecto me encaminó hacia San Miguel. Esta persona con la que salía era arquitecto y ella hablaba muy bien de las oportunidades y me dijo, ¿por qué no lo intentas, no? O sea, empezar con el proyecto que tengas en Querétaro. En ese entonces me están saliendo muchos proyectos en Querétaro. Y dije, bueno, de vivir en Celaya a ir a Querétaro, pues prefiero vivir en San Miguel e ir a Querétaro. Y así empecé. Y pues básicamente poniéndole atención al detalle, eventualmente la gente evalúa tu trabajo. Bueno, y ya como cierre, ya ahora sí la tengo pregunta. Para quienes nos van a ver en este video y lo van a escuchar, creo que lo que muchos se comenta o muchos se sueñan en esta carrera es tener mi propio espacio, mi propio despacho, mi propio estudio. Pues nos lleva 10 años de andar en eso. ¿Cómo? Bueno, sí. ¿Por dónde empezar o en qué partes no ir? A lo mejor muchos el interés en esta carrera y se escucha por lo que se suele comentar. A lo mejor es un interés más que nada económico por lo que te vaya a generar esta carrera. Pero ¿en qué parte no te debes quedar? ¿Qué ha identificado usted que sea algo que a lo mejor una persona muy brillante haga que esa cosita lo haga disparado? Diste muy bien en el clavo. Una persona brillante no haga irse trabajo. En esta carrera tienen que estar conscientes todos de que por muy talentoso que seas, este trabajo es así, ¿no? O sea, si ustedes no están dispuestos a tener esa resiliencia de estar conscientes de las buenas, las altas y las bajas, pues entonces ahí sí es donde
pienso yo que la vida empresarial en la constructora pues les puede dar más estabilidad, ¿no? Partiendo de ahí, no le tengan miedo. Pienso yo que hay un dicho que yo me grabé, sin embargo, no sé si comulgo al 100%, pero alguien hace muchos años me dijo que no necesariamente el emprender significa que te caiga la casa que quisiste diseñar y que quisiste construir, ¿no? Al final, no le tengan miedo a un par de remodelaciones, porque de ahí te puede salir la casa de tus sueños para diseñar. Así se empieza y ya vendrán épocas mejores donde puedas elegir qué construir, ¿no? Y qué no. Sí, claro, pues no controlamos, creo que lo que nos llega, pero sí hay que hacer lo que nos llega. Sí, exacto, pero también aprenden a decir que no, ¿sabes? Muchas veces por decir que sí quedas peor. No querías cambiarle el azulejo del baño de tu tía y aún así lo hiciste porque no supiste decirle que no, te peleaste con tu tía, ¿no? No disfrutaste tu trabajo, no remuneraste nada y te quedó mal el trabajo. Y puse un ejemplo muy abstracto, pero tienen que aprender a decir que no. Eso es muy importante. Aprender a decir. Sí. Creo que a muchos nos falta eso a veces. Sí. Sí, claro, pues para tener la identidad de que caracteriza más de. Así es. Pues, para no dar más tiempo, No, gracias. cerramos la entrevista. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo y pues estamos en contacto con usted para, pues ojalá proyectos futuros. Seguro. Sí, con mucho gusto. Yo simpatizo mucho con la academia y gracias por visitar.